Aparte porque se lo estamos pidiendo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Damos muchas gracias, Padre, por cada vida que está aquí, cada familia que en ellos está siendo representada, Señor. Bendito Dios, te pido que en tu misericordia, Señor, hoy atiendas, Señor, a estas oraciones que se han levantado delante de ti a través de Héctor. Señor, lo que han pedido mis hermanos, Señor, de escuchar, Señor, este día. Tú eres nuestra motivación, tú eres el centro de esta reunión, Señor, y te pedimos que nos hables, que tú te glorifiques, Señor, y que en todo lo que hoy tú nos quieras transmitir, Señor, podamos retenerlo y podamos vivirlo, Señor. Glorifícate en todo este lugar, Señor, a través de cada uno de los que estamos aquí, y levanta tu santo nombre, Señor, a través de este pueblo, Padre, que quiere conocerte, Señor, que quiere vivir en la dimensión, Señor, de lo que es ser hijos tuyos, Padre. Te bendecimos, te damos gracias y declaramos, Padre, tu presencia en medio de nosotros, que nos enseña, que nos redarguye, que nos edifica. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 12. Y vamos a ver aquí algo que Dios puso en mi corazón, hablar. Hebreos, capítulo 12. Y vamos a ver en el versículo 25. Hebreos 12, 25. Bueno, tengo entendido que van a ser dos reuniones, ¿verdad? Entonces esta primera, pues vamos a ver esto y de una manera, por decirlo así, vamos a continuar en la siguiente. ¿Sí? 12:25, Hebreos 12:25. ¿Sí estamos? ¿Sí? Bueno, nos dice así. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y entonces aquí va esa inconmovible, parte de esas inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta ahí. Bueno, fíjense bien. Estos pasajes o estos versículos nos dan o nos dejan ver cómo hay visiones, ¿sí?, que existen. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes se fijan que nos habla el versículo 25, que Dios amonestaba en la tierra, ¿sí?, desde los cielos. ¿Sí? Y luego el 26 ya nos dice la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido conmover no solo la tierra, sino también el cielo. Entonces fíjense para entenderlo mejor. Entonces hay una dimensión natural, que es la tierra, ¿sí? Y luego hay una dimensión espiritual, que es el cielo. Por eso dice que conmovió o prometió conmover el cielo. Y luego dice que él habló desde los cielos, ¿sí? O de una manera más clara, ¿verdad? Hay tierra, cielo y cielos, ¿sí? Por lo que nosotros conocemos como primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, ¿sí? Entonces hay un nivel tierra, ¿sí? Hay un nivel cielo y hay un nivel cielos, desde donde Dios habla, donde está su trono, ¿sí? Entonces todo lo que se mueve en esos dos primeros, en la tierra y en el cielo, ¿sí?, no condicionan a los cielos. Esto es al revés, ¿sí? O sea, lo que pasa en la tierra no condiciona al reino de Dios. Amén. Entonces si hay un caos en la tierra, el cielo está igual, firme, ¿sí? Si no hay un avance en la tierra, el reino de Dios sigue avanzando. Si en estos momentos que hay un caos en la tierra, el cielo está estable, ¿sí? Los cielos donde está Dios, su trono es eterno, su trono es inconmovible,
¿sí? Allá no hay crisis, no hay caos, no hay preocupación por lo que se vive acá abajo, ¿sí? El problema es en qué dimensión estamos como hijos de Dios. Obviamente estamos en el cuerpo y estamos aquí en la tierra, ¿sí? Pero en qué dimensión vivimos, nuestra mentalidad, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, ¿sí? En qué dimensión se encuentra. Obviamente nuestro cuerpo pues, está en la tierra, ¿verdad? Necesitamos comer, necesitamos cuidarnos, ¿sí? Necesitamos alimentarnos bien. Todas las cosas que en lo físico son importantes y necesarias las tenemos que hacer mientras estamos en el cuerpo, ¿sí? Pero nuestro corazón, nuestra mente, ¿sí? ¿En qué dimensión vive? ¿Sí? Si vive en esta tierra, ¿sí? Entonces su condición la condiciona lo que pasa en la tierra, ¿sí me explico? Pero si su mentalidad es de los cielos, ¿sí? Entonces esa condición de los cielos condicionan su vida terrenal. ¿Qué quiere decir eso? Que si allá en el cielo, ¿sí? Las cosas están estables, están firmes y están en crecimiento, ¿sí? Así debe ser mi vida aquí en la tierra. ¿Sí me explico? Entonces, pero esto no es nada de si soy cristiano, ¿sí? Se requiere subir a esa dimensión. Y esto no es nada más que Dios me arrebate y me lleve al tercer cielo. No, es mentalidad, ¿sí? Es cultura. Por eso, si ustedes se fijan, en el versículo 28 dice: hemos recibido un reino inconmovible, ¿sí? O sea, el reino de los cielos, nosotros lo hemos recibido, ¿sí? Siempre que ustedes vean la Biblia, o normalmente, yo puedo decir que siempre, ¿verdad? Cuando la Biblia me habla de reino, hablando del reino de Dios, obviamente, se refiere a culturas, ¿sí? A la cultura del cielo, ¿sí? No es como normalmente se ve a nuestros tiempos, ¿verdad? Cuando se habla del reino de Dios, ¿sí? Que se habla de mucho dinero, se habla de muchos lujos, porque somos ciudadanos del reino. Y en el reino debemos de vivir así, ¿sí? Con riqueza, con carros, eso no es el reino, eso es añadidura, ¿sí? No, el reino de Dios es cultura, ¿sí? El reino de Dios es conducta, ¿sí? El reino de Dios tiene una mentalidad en base al cielo, amén. Entonces, si yo no entiendo lo que es no entiendo que eso es reino, ¿sí? Pues no voy a impactar este mundo, y aparte de eso voy a vivir en la condición de lo que es la tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere Dios? Que yo suba a esa dimensión de los cielos, porque el cielo es donde está el diablo, ¿sí? Y ellos quieren ejercer una influencia aquí en la tierra, ¿sí? Lo mismo que los cielos, donde está Dios, que debe de ejercer una influencia hacia acá abajo. Y eso Dios lo hace cuando ciudadanos de los cielos, ¿sí? Están aquí en la tierra. En este caso nosotros, la iglesia, ¿sí? Pues la iglesia es como aquí, los más seguros que se lo hayan dicho, la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Y quiere decir que como se vive allá en los cielos, aquí se vive también, ¿sí? Entonces, independientemente de la condición económica, ¿sí? Eso no es así. Entonces, es cultura, es conducta, es una mentalidad. Amén, ¿está claro? Amén. Entonces, por eso la Biblia, los estándares de Dios son santísimos, ¿sí? La Biblia dice que Dios habita en una luz inaccesible. Eso quiere decir que en fuerza humana es inalcanzable el estándar moral de Dios, ¿sí? Nadie es bueno como Él, ¿sí? Nadie tiene una justicia como la suya. Nadie es tan santo como el Señor, santísimo, ¿sí? La Biblia dice que sus caminos no son los nuestros. Entonces su estándar moral es inalcanzable a fuerza humana. Nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es el que nos va santificando por la palabra, ¿sí? Nos va consagrando a una vida en esa que alcance un grado de santidad aceptable a Dios. Amén. Entonces, nosotros podemos alcanzar a esa dimensión, ¿sí? Por eso a los discípulos les dijo el Señor, a los discípulos, ¿sí? O sea, no a cualquier grupo de gente, a los discípulos les dijo: ustedes tienen que ser perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, esto es un estándar moral o una conducta en este mundo. Amén. Por eso ustedes ven en la Biblia que a los discípulos, no a todo el pueblo, se les dijo: ustedes tienen que orar por el que los persigue. Otro estándar, ¿sí? Ustedes tienen que bendecir al que les maldice, ¿sí? Ese estándar moral está más arriba que el terrenal. El terrenal es: te hacen, hazle, ¿sí? No te dejes. Si te maldicen, responde igual. No te dejes, ¿sí? Porque te va a hacer mal. Amén. En la Biblia nos habla lo que para Dios es la felicidad.
bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurado? Es ser extremadamente feliz, ¿sí? Entonces Mateo 5 nos dice que es la felicidad en el concepto de Dios, y en ningún momento habla de dinero, ¿sí? Como a lo mejor para nosotros es la felicidad, ¿verdad? Ser felices es tener todo lo que necesito, ¿sí? Y resulta que para Dios la persecución por causa de la palabra, los padecimientos por el Cristo es la felicidad, ¿sí? En parte, ¿verdad? Bueno, porque menciona más cosas: el ser mansos, ser humildes o pobres de espíritu, ser misericordiosos. Eso es ser sumamente feliz para Dios. Amén. Entonces, por eso su cultura es muy diferente. ¿Sí está claro? Entonces, como hijo de Dios, yo tengo que vivir en esa dimensión. A eso me refiero, ¿eh? No estoy hablando de algo místico, ¿sí? De que siempre estoy flotando, ¿no? Siempre estoy en la nube, ¿sí? Y me siento sobrenatural. No, es conducta, ¿sí? Es cultura. ¿Cómo estás viviendo? ¿Vives conforme al cielo o conforme a la tierra? Si tú vives conforme a la tierra te va a condicionar, ¿sí? Como las cosas que pasan aquí te van a someter, ¿sí? Si tú vives conforme a la cultura del cielo, al cielo te condiciona, ¿sí? ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, en esa entendimiento yo puedo estar seguro si estoy viviendo en esa dimensión. Y aquí en este pasaje nos dice cómo subir a esa dimensión, ¿sí? Entonces es una dimensión de vida, no es un misticismo religioso, ¿sí? De que siempre estoy oyendo a Dios en visiones, o siempre veo demonios por todos lados, o por todos lados veo algo espiritual. Somos seres espirituales, ¿sí? Pero no puedo caer en un misticismo religioso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo muy sobrenatural, entre comillas, pero mala mi conducta, bueno, eso no puede ser. No es el segundo, no es el tercer cielo, ¿sí? A lo mejor está en el segundo, donde se mueve otro. Amén. Pero no es el tercer, porque en el tercer cielo así se vive, ¿sí? Y entonces nos empieza a explicar cómo. Amén. Hay que leer mucho Mateo 5, 6, 7 y hasta el 8. Bueno, 7 es donde nos habla de lo que es la formación de un discípulo, ¿sí? Y lo primero es la mentalidad. Amén. Lo segundo son las actitudes o las motivaciones. Y lo tercero son las acciones. Amén. Ya después el Señor les enseñó otras cosas, ya cosas sobrenaturales, porque el capítulo 8 son casi puros milagros, ¿sí? Y el 9 les afirmó, les cimentó en la importancia de estar en la iglesia. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, la tierra, lo físico, ¿sí? El sistema del mundo, la mentalidad de este mundo, ¿sí? Cómo se vive en el mundo, la cultura de este mundo, que el problema no es la gente, ni es el problema es el sistema, ¿sí? Que la Biblia dice que el mundo se rige bajo un espíritu de desobediencia, ¿sí? O un espíritu de rebelión, que es Satanás, ¿sí? Donde dice la Biblia que este mundo está gobernado o se mueve bajo el príncipe de la potestad del aire, los hijos de desobediencia, o que operan hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que Satanás o este mundo, el sistema, está bajo un sistema de obediencia o de rebelión, ¿sí? Todo quiere decir que todo el sistema del mundo, ¿sí? Está inspirado por rebelión, ¿sí? Por eso cuando se levanten leyes que van contra Dios, que ideologías de género, leyes que van contra, ¿sí? No es tanto la gente, ¿sí? Es Dios. O sea, las leyes son bajo un espíritu de rebelión para golpear a la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia es el medio que Dios utiliza para establecer su reino, o para que se viva en base al reino de los cielos. ¿Está claro? Amén. Bueno, entonces, algo importante. Nosotros, como ciudadanos de ese reino, tenemos que ejercer una presión hacia abajo, ¿sí? Hasta el cielo y hasta la tierra, ¿sí? ¿Con qué intención? Que crear en este mundo físico, ¿sí? Un ambiente, una atmósfera para lograr. Y ahorita, bueno, en la segunda vamos a ver cómo. Pero se puede lograr, se tiene que poder, ¿sí? Se puede en base a la Biblia, pero se tiene que hacer nosotros los hijos de Dios, ¿sí? Entonces hay un ambiente que se puede crear y que yo debo de crearlo, ¿sí? Como hijo de Dios, si yo estoy en esa dimensión, amén, y puedo ejercerlo hacia abajo. Entonces, y el Señor Jesús lo hizo y lo vamos a ir viendo. Pero bueno, ahorita vamos a ver nada más cómo puedo yo subir a esa dimensión de vida, ¿sí? O a salir de lo terrenal, salir de lo
del segundo cielo, donde mora Satanás con principados, potestades, huestes de maldad que ejercen presión hacia abajo con la intención de crear en la sociedad un ambiente, ¿sí? Como el caos, el miedo, la inseguridad, la violencia, ¿sí? Si yo no logro discernirlo, ¿sí? Y ejercer yo presión desde arriba hacia abajo, ¿sí? Me va a gobernar ese ambiente. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que una mujer derramó un perfume a los pies de Jesús y que dice que toda la casa se llenó de ese olor? Bueno, eso es que es un ambiente que se puede crear, ¿sí? En el caso de ese ejemplo bíblico, pues es por la adoración, ¿sí? Yo puedo crear ese ambiente en mi casa. No sé, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado, ya sea nuestra casa o que lleguemos a otra casa y que se siente un ambiente pesado, ¿no? Ya sea porque hay problemas o va a haber problemas después de que yo me vaya, ¿sí? O hay una tristeza tan grande ahí y se siente un ambiente o una atmósfera, se respira en esa casa, ¿sí? De problemas, o también un ambiente de mucho gozo, ¿sí? Que uno no quiere irse de ahí, ¿sí? Porque se siente un ambiente. Bueno, ese ambiente se creó por una acción continua. En este caso, un caso de malo, por decirlo así, pues mucha violencia, muchos insultos, muchas ofensas, y está creando una atmósfera, ¿sí? Entonces, quiere decir que yo como hijo de Dios, en esta cultura, viviéndola de una manera continua, yo puedo crear una atmósfera de Dios en mi casa, ¿sí? Y eso quiere decir, como aquí no hay límites, puedo crear un ambiente en mi ciudad, puedo crear un ambiente en mi nación, ¿sí? Lo puedo hacer, pero si estoy a nivel tierra, yo no puedo ejercerlo, ¿sí? Porque lo de arriba ya me está presionando, ¿amén? O sea, yo estoy abajo en vez de estar arriba, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que la tierra me está condicionando, ¿sí? Mi estado anímico, mi estado mental, ¿sí? Mi estado emocional me está condicionando. Entonces lo que pasa en el mundo me está condicionando a mí. No, yo tengo que hacerlo al revés. Yo tengo que condicionar a la tierra en base a lo que está pasando arriba. Pero yo necesito subir, ¿sí? Pues como les digo, no es un misticismo religioso, ¿sí? Es algo más claro, ¿sí? Pero que requiere caminar. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, para entenderlo, pues arriba en los primeros versículos me lo explica, ¿sí? O sea, como quien dice, lo que acabamos de leer es el resultado de lo que ahora vamos a ver, ¿sí? Pues quieres un reino inconmovible, ¿sí? Quieres estar por encima de la tierra, del cielo, y tener una vida en base a los cielos. Bueno, hay un caminar, ¿sí? Por eso les digo, no es un misticismo, eso es más fácil, ¿eh? Por eso esto, el reino de Dios no se entiende en la iglesia a nivel mundial, ¿sí? O se malinterpreta, porque es más fácil una fórmula, ¿sí? Que un caminar. Es más fácil un método que llevar la cruz, ¿sí? Eso es más fácil. Haz esto y sale, ¿sí? Y va a pasar. Decrétalo, decláralo, pero reclámalo. Si no, si tú eres hijo, no reclamas. ¿Sí? Tú eres hijo, es tuyo. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo llegar a ese punto? ¿Sí? A vivir en los cielos, o a vivir en base a los cielos, o al reino de Dios, pues. Dos cosas es lo que vamos a ver, ¿sí? Es un caminar de fe, es lo que vamos a ver, y un segundo es una batalla interna, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a entender. Entonces vamos al versículo 1, para entenderlo primero, ¿sí? Una carrera o un caminar de fe. ¿Sí? Nosotros vivimos por fe, dice la Biblia, y justo por la fe vivirá, ¿sí? Ya estamos pues, ¿verdad? 12.1, ahí rápidamente. El primer punto pues, para llegar a subir a esta dimensión, un caminar en fe, que es lo que vamos a ver aquí. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, otras versiones dicen con perseverancia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta ahí. Entonces, como hijo de Dios, yo tengo una carrera que correr, y esa carrera no se camina, se corre, ¿sí? Porque ahí lo dice. Amén. Entonces, para poder yo vivir en esta dimensión, yo tengo una carrera que correr, ¿sí? Para poder ver el resultado
de un reino inconmovible. ¿Sí? Una cultura que la condición o la cultura de este mundo no me va a conmover. ¿Sí? Y le dice la Biblia en un salmo que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Sí? Es una vida en esa dimensión, por eso es una vida en fe. Bueno, entonces nos dice que hay una carrera, ¿sí? Que está hacia adelante y que yo tengo en derredor nuestro una nube grandísima de testigos, ¿sí? Yo he oído, ¿verdad?, que se dice que en el cielo, desde el cielo nos echan porras los héroes de la fe. Bueno, no es eso lo que aquí está diciendo, ¿sí? Yo creo que nadie de los que están allá tienen la más mínima intención de asomarse a lo que pasa aquí, ¿sí? Ellos son felices viendo a Dios. ¿Se imaginan Pablo pensar, ay, cómo estarán allá en Monterrey? ¿Sí? No, pues él está allá adorando a Dios y feliz, sin ningún deseo de volver, ¿sí? Entonces, ellos no se asoman y échale ganas, ¿sí? No, ellos están adorando al Señor. Pero aquí tiene otra interpretación. Bueno, en la antigüedad, en los tiempos que se escribió esto, las carreras se corrían en pasillos o corredores, ¿sí? Donde ahorita en nuestro tiempo vemos las carreras en, ¿cómo se llama?, carriles, que los separa una línea, ¿no? Una línea blanca y ahí van corriendo. Bueno, en aquel tiempo no eran líneas, eran paredes, ¿sí? Entonces cuando ellos corrían, pues no veían al competidor de al lado porque una pared lo está tapando. Lo que había en las paredes eran esculturas o imágenes de personas que habían cruzado la meta. Entonces, por eso el que escribió Hebreos dice, hay una nube de testigos, o sea, hay gente que ya cruzó por este carril y que lo atravesó. Y el capítulo anterior nos dice los que lo cruzaron. Y empieza desde Abel, ¿sí?, hasta gente que no conocemos, ¿sí?, porque ya no menciona sus nombres, pero que fueron aserrados, fueron perseguidos, ¿sí?, andaban de acá para allá. Esas son gente que cruzó la meta, hermanos. Y que muy seguramente Abraham cruzó por el carril que vamos nosotros. Se me imagina qué privilegio, ¿sí? Entonces usted abre la Biblia y ve los testigos, ¿sí?, que le empiezan a decir, yo también crucé por ahí y a mí me costó más y lo crucé, ¿sí? Tú puedes cruzarlo también. Entonces usted ve a Daniel, ve a Abel, ¿sí?, que la fe que él tuvo le hizo ofrecer un mejor sacrificio, ¿sí?, porque el sacrificio va dependiendo de nuestra fe, ¿sí?, que Daniel, toda esa gente, ¿sí?, que menciona el libro, el capítulo 11, héroes de la fe. Entonces ellos son testigos, ¿sí?, que es una nube de testigos. Cada vez que yo abro la Biblia voy a ver su testimonio, ¿sí?, y ese testimonio me va a hacer decir, ya hubo gente que cruzó, sí puedes cruzar tú, ¿sí? Este carril ya lo atravesó un héroe de la fe, tú también puedes. Entonces esos son testigos que ya están con el Señor, testigos bíblicos, vamos, ¿sí? Pero en nuestro tiempo hay testigos vivientes, ¿sí?, que vienen a ser nuestros pastores, ¿sí?, verdaderos pastores. Hombres que menciona, no sé si es Hebreos también, o Pedro, imitad la fe de vuestros pastores. Esos son testigos vivientes, ¿sí? Hombres y mujeres que son testimonio de que este carril se puede cruzar porque ellos ya nos llevan un caminar, ¿sí? Y ellos pueden decir, eso que estás cruzando yo lo crucé yo, dale porque sí se puede, ¿sí? Confía en Dios y síguelo viendo, ¿sí? Entonces el Señor pues nos pone como que, bueno, si sientes que te es imposible ver al Señor y caminar como Él, bueno, aquí hay testigos que a tu nivel de vida cruzaron, ¿sí? También puedes cruzar tú, ¿sí? Aunque para nosotros sea, pues ver a un Pablo, no, pues cuando, ¿verdad? Ver a un Abraham, no, pues, pero Dios puede decir, como dijo de Elías, estaba en la misma condición que tú, sujeto a las mismas pasiones, con las mismas deficiencias y las mismas debilidades, pero su clamor, sí, fue tan grande que produjo esto. Entonces lo que está diciendo es, también tú puedes hacerlo, amén, sí, porque hemos creído en el Señor. Entonces, es una carrera de fe con testigos bíblicos y testigos vivientes, que son nuestros pastores. Entonces, de ahí la responsabilidad de que los pastores sean personas de mucha fe, ¿sí?, que hayan tenido un caminar, amén. Las escuelas bíblicas son muy buenas, los institutos son muy buenos, pero un verdadero ministro pastor lo forman las experiencias o el caminar, donde puede decir, ese carril ya lo crucé, tú síguele, ¿sí?, o voy por ese carril, pero ya llevo años aventajado, ¿sí?, camina, porque esto se puede. Pero la gente que solo sabe hablar, sin experiencias o sin cruzar el carril,
pues no es más que gente que sabe hablar, ¿sí? No va a transmitir. Por eso es, imiten la fe de sus pastores. Ya que si nosotros estamos con una fe todavía más grande, pues el versículo 2 me dice otras cosas, pero antes de... Entonces aquí en ese versículo 1, bueno, nos habla de esos testigos, ¿sí? Tienes testigos vivos y testigos bíblicos, ¿sí? No batalles. Sientes que la fe se te viene abajo, mira a tus pastores. Eso quiere decir, no faltes a la iglesia, ¿sí? Si sientes que te estás tambaleando y no hay reunión ese día, abre la Biblia, ¿sí? Porque ahí te va a hablar de mucha gente, hombres y mujeres que son de mucha fe y que cruzaron este carril en el que tú vas y ya estás sufriendo, ¿sí? Lo cruzaron, pues sigue adelante. Amén. Bueno, ese sería un primer punto ahí. Entonces ya nos dice aquí, bueno, ¿cómo vas a cruzar esta carrera? Entonces tú tienes que cruzarla despojándote de peso y de pecado que siempre va a estar alrededor. Entonces vas por tu carril, ¿no? Y a las orillas del carril hay pecados, hay pesos que nos asedian, ¿sí? ¿Con qué intención? De que me salga el carril y me estanque. Y que esta carrera no la termine, ¿sí? Entonces, bueno, aquí uno dice peso. Y uno dice, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? Pues peso se refiere a peso, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que yo adquiero físicamente sobrepeso? Pues cuando no me alimento bien, ¿sí? O sea, cuando como chatarra, ¿sí? Bueno, entonces yo voy por esta carrera y aquí me está diciendo, si tú le añades peso, ¿sí? Esta carrera no la vas a poder cruzar. ¿A qué se refiere eso? Bueno, espiritualmente hay chatarra, ¿sí? Hay cosas que no nos nutren o cosas que no nos edifican, ¿sí? Entonces, si yo quiero correr esta carrera con mucho peso, no voy a poder. Entonces, despójate de peso. O sea, ¿qué es lo que no te edifica? ¿Sí? ¿Qué distracción tienes que no te está nutriendo espiritualmente hablando? ¿Sí? Tu espíritu, tu fe. Bueno, cuando ya lo identifiques, despójalo. Y esas cosas son cosas permisibles, ¿sí? Por eso dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí, todo me es lícito, pero dice ahí, no todo me edifica, o sea, no todo me nutre. Amén. Entonces, ahí es donde puede haber cierta confusión, ¿sí? Bueno, esto no es malo, esto está permitido, pero ¿te edifica? ¿Te está nutriendo? Pues no. Bueno, empieza a despojarte de eso. 4 horas en la tele, ¿te estará nutriendo en tu fe? Pues no, la verdad no. Bueno, entonces bájale 2. O si son 3, mejor, ¿sí? 4 o 5 horas en el Face, perdiendo el tiempo, ¿sí? Porque ahorita estamos transmitiendo por Face y no estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? ¿Te estará nutriendo? No, pues no. Sí, bueno, entonces despójate, porque eso hace que te añada peso y no puedas correrla. Es como en lo físico, ¿verdad? Y aquí una cuadra se nos va el pulmón, ¿sí? Porque no hay condición. Amén, pero cuando hay condición, el cuerpo pide 2 o 3 cuadras más, ¿sí? Bueno, en lo espiritual es igual. Amén, ¿sí me expliqué? Amén. Entonces, despójese de peso si quiere correr esta carrera. ¿Quieres subir a esa dimensión de tercer cielo y poder recibir un reino inconmovible aquí en la tierra? Pues va a tener que dejar los pesos, ¿sí? Y empieza a despojarte de cosas que no nos están nutriendo, que solo nos están quitando tiempo. Amén. Se necesita tener los ojos allá, hacia adelante. Si no, eso no lo hacemos, ¿sí? Porque les digo, no son cosas que a lo mejor caiga un rayo porque lo hice, ¿sí? Puede ser cosas normales, pero Dios va a ver. Cuando alguien no se consagra, consagrar es apartarse para Dios. Son personas con muy poco entendimiento de Dios, ¿sí? Hay muchas cosas que no entienden, muchas cosas de este mundo los mueven, ¿sí? Muchas cosas los hacen caer, ¿sí? Porque falta más consagración. Y son cosas desde lo pequeño, les acabo de decir de la tele, ¿sí? Cosas muy simples a lo mejor, pero que me están robando, ¿sí? Están robando. ¿Y qué están haciendo? Me están añadiendo peso. Esta carrera no me va a cansar. Y es cuando yo digo, qué difícil es ser cristiano, qué pesado es el cristianismo, ¿sí? Tan fácil que era el mundo cuando andaba ahí. Esto es muy pesado, esto está muy complicado. Ah, es que tienes muchos pesos, hijo, ¿sí? Traes mucho peso, necesitas bajarle a la chatarra, ¿sí? Esas cosas que no te nutren tienes que deshacerlas si quieres correr, ¿sí? Si todavía quieres gatear después de 20 años, pues hay cosas raras ahí, ¿sí? Pero estás gateando después de cierto tiempo, ¿verdad? Que los nuevos todos gateamos cuando somos nuevos.
Pero si después de cierto tiempo sigue gateando, hay mucho peso, ¿sí? Hay mucha chatarra. Amén. Mensajes bíblicos que a veces son chatarra, ¿eh? Que no te nutren en nada, ¿sí? Que solo traen una estampita de cristianismo o de Biblia, pero no te dan nada, no te transmite nada. Entonces hay que tener cuidado también, ¿sí? ¿Está claro pues, mis hermanos? Entonces, peso, despojarnos del peso. Y luego número 2, ¿cómo puedo correr esta carrera? Despojándote del pecado. Y aquí no es lo permisible, aquí ya es lo prohibido, ¿sí? Pecado es todo lo que va contra Dios. Amén. Entonces, bueno, aquí es examinarnos, ¿sí? Ya sea cosas que yo estoy consciente, porque hay cosas que no estoy consciente y que estoy haciendo. Esa es lo cultural, ¿sí? Fíjese, hay grados de cruz, vamos a decirlo así. Cosas que yo tengo que ir crucificando, ¿sí? O negándome a ellas, ¿sí? Una son los pecados visibles, ¿sí? Eso está en Colosenses 3, me parece, ¿sí? Bueno, ustedes que antes andaban en borracheras, en brujería, en gritería, en idolatría, ¿sí? Y lo dice Pablo, pero ahora también deja de esto. Entonces hay pecados escandalosos, pecados visibles, ¿sí? Que tienen que ver con cosas muy que se ven pues a simple vista, como la borrachera, como la idolatría, como la hechicería, ¿sí? Cosas que son obvias, que es pecado. Bueno, ya me despojé de eso, porque Dios tocó mi corazón, ahora yo me arrepentí de todos estos mis pecados. Si yo no sigo practicándolos, pues entonces necesito arrepentirme y aceptar a Jesús en mi corazón, ¿sí? Si yo ya lo entendí, entonces me estoy despojando, ¿sí? Eso es un primer nivel de cruz. O sea, puedo decir ahí la llevo, ¿no? Aquí llevo mi cruz. Me gustaba mucho la tomada, pero me estoy negando porque eso ofendía a Dios, ¿sí? Y ahí llevo mi cruz, estoy crucificando algo. Eso me está consagrando. Si no hay otra manera de vencer al diablo, sino llevando la cruz. Y luego me dice, ahora deja también esto. Y empieza lo interno, ¿sí? Que no haya griterías, que no haya amarguras en sus corazones, ¿sí? Que no haya palabras deshonestas que salgan de su boca, no mientan unos a otros, cosas que salen de adentro, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Son pecados internos, la amargura, el odio, el resentimiento, el deseo de venganza, ¿sí? La avaricia que dice ahí, que esto también es idolatría. O sea, son cosas que están aquí y esos ya no se ven, ¿sí? Hasta que los expresa la persona, amén. Pero siguen siendo pecados. Hay mucha gente que salió una vida tan fea en el mundo, borrachos, perdidos pues, cosas bien pesadas. Cuando vienen a Cristo y todo eso se les quita, se sienten perfectos. No, pues ya no me meto con mujeres, ¿sí? Ya nada más con mi esposa, ya no tomo, ya no me drogo, y sienten que son muy buenos. Y entonces Dios dice, crucificaste una parte, ¿sí? ¿Cómo está lo interno? Pues soberbios, ¿sí? Resentidos, amargados, con odio. Entonces Dios va a decir, no, tú sigues teniendo, tú tienes que crucificar más. Entonces, ya dejaron esto, pero ahora hay que dejar esto, ¿sí? Y luego ahí no termina, que sigue diciendo ahí, bueno, ahora en el Espíritu, aquí ya no hay ni griego, no hay escita, no hay esclavo, no hay libre, sino que Cristo es el todo en todos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué son esos nombres? Son culturas, ¿sí? Los esclavos, los griegos, los judíos, los escitas, y aquí ya no hay de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa tengo que crucificar? Pues mi cultura. Y ahí es donde muchos podemos salir mal, ¿sí? Porque hay cosas para nosotros, hábitos, ¿sí? Que no son malos, ¿sí? Un hábito es algo que está muy arraigado, ¿sí? Costumbres muy arraigadas, ¿sí? Cosas que para mí pues, no está mal, y a lo mejor para la hermana lo que yo estoy haciendo está mal, pero para mí está bien, porque mi costumbre o mi cultura, ¿sí? Me dice que no es malo. Amén. Por eso cuando uno se recién casado es como que un choque, ¿no? Porque son dos culturas, aunque los dos sean mexicanos, ¿sí? Son dos culturas porque a mí me crearon así, a mí me crearon así, y es como que tratar de embonarse batalla. Nosotros tenemos una ventaja, que aquí no es ni tu cultura ni la mía, es lo que dice aquí. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces es la única manera de que se puedan unir, se puedan entrelazar. Pero hay pecados culturales, vamos a decirle así, ¿sí? Donde mis hábitos me hacen sentir, pues no es malo, ¿sí? Por eso es bueno leer la Biblia, ¿sí? Porque entonces la palabra les va a brincar y va a decir, ándale, tú pensabas que eso estaba bien, ¿sí? Tú nada estabas viendo los hábitos malos de los demás, pues resulta que traes varios,
¿sí? Vas a tener que despojarte de eso si quieres correr esta carrera. Amén. Amén. ¿Está claro? Amén. Entonces, pecados que nos hacen. Entonces, hay pecados visibles, pecados internos, pecados culturales. Amén. ¿Sí? Y si yo estoy, en mi caminar de cruz, voy negándome a cada uno de esos. Esto no es de golpe en cuanto a lo cultural, ¿sí? Pero conforme vamos creciendo, sacándolo de aquí, Dios me empieza a hacer ver mis malos hábitos, costumbres muy arraigadas, ¿sí? Y ahí es donde ya nos empiezan a ver raros en nuestras familias o en el mundo. ¿Sí? Vea, este ya no es igual, ¿sí? Bueno, eso es bueno, ¿eh? Entonces, pues, ¿quieres correr esta carrera? Bueno, para poder correrla, ¿sí? Tienes un recurso. ¿Cuál es? Los testigos, la nube de testigos, ¿sí? No se me entristezca si está peleando, ¿sí? Porque aquel que ya lleva muchas millas adelante va a decir, eso no es nada, eso está bien fácil, ¿sí? Tú sigue corriendo, ¿sí? Y los que vamos acá atrás, híjole, pues no se me hace nada fácil, está pesado, ¿sí? Pero el de allá dice, sí se puede, pues vélos a ellos. Por eso, tus testigos vivientes son tus pastores, ¿sí? Tus testigos bíblicos que están ahí plasmados, que es imposible que sea mentira lo que está aquí en su palabra. Y ahora, ¿cómo la vas a correr? ¿Sí? Bueno, sin pesos, ¿está bien? Sin cosas permisibles, pero que me produce peso, o es chatarra espiritualmente, cosas que no nos nutren. Amén. ¿Qué más? Pecados, cosas visibles, cosas internas y cosas culturales que pueden estar ofendiendo a Dios. Amén. Cuando estamos en ese punto, hermanos, es un choque en la mentalidad, ¿sí? Por eso la Biblia habla mucho de la renovación de la mente, porque el Señor va a estar golpeando. Nadie que no quiera ser discípulo va a aceptar eso, ¿sí? Eso solo los discípulos lo aceptan. Amén. Cuando el Señor subió, que dio las enseñanzas del reino, la constitución del reino, sermón del monte, ¿sí? Que empieza a hablar en Mateo 5, ¿no? Lo que les decía, las bienaventuranzas, y empieza a dar una mentalidad. ¿Ustedes han oído esto? No, no es así, es esto, ¿sí? Renuévense su cabeza. Si toda su vida han pensado así, ¿qué creen? Están mal. Yo les digo esto. Amén. ¿Sí? Eso es la renovación de la mente. Todo el capítulo 5 habla así. Ustedes han oído esto, yo les digo esto. Ustedes han oído esto, yo les digo esto. Porque todo el capítulo 5 es renovación de la mente. Yo no puedo vivir en la cultura de Dios si mi mente no se renueva, ¿sí? Entonces, por eso, solo los que quieren ser discípulos, porque había una multitud, ¿sí? Pero los que subieron al monte solo fueron los 12. Y a ellos les enseñó este sermón. Y les empezó a decir, así se vive en el cielo. Primeramente, cambien su mentalidad. Si no, jamás van a entrar, ¿sí? Van a ser hijos de Dios con sus muchas limitaciones y a lo mejor muchas derrotas y con la posibilidad de que se vuelvan al mundo, ¿sí? Pero si renuevan su mente. Entonces no todos suben al monte para renovar su mente. Se quedan en las faldas y hay mucho cristianismo así, sin una mente renovada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas cosas no las pueden aceptar, ¿sí? No pueden recibir el hecho de que hay que negarse a sí mismo, ¿sí? Cosas de ese tipo, pues. Entonces, ¿por qué? Porque no pueden aceptar una cultura que está en un estándar más elevado, ¿sí? ¿Está claro? Se tiene que renovar la mente. Entonces, si mis hábitos van contra Dios, ¿sí? Yo no los voy a poder ver ni despojarme mientras mi mente no se renueve. Llega un punto donde hasta la forma de comer va a cambiar, ¿sí? La forma de administrarme, la forma de tratar a la esposa, la forma de tratar a los hijos, la forma en cómo me desenvuelvo yo en mi trabajo, ¿sí? Y eso empieza a cambiar porque la mente se está renovando, ¿sí? Tu mente está pensando, no, es que yo soy hijo de Dios, ¿sí? Yo tengo que ser de los que empujan más, ¿sí? No, yo tengo que ser de los más puntuales, yo tengo que ser de los más responsables, yo tengo que ser de los que no tengan queja de mí, ¿sí? No para dar buen testimonio, es porque yo soy ese testimonio, ¿sí? No es lo mismo buscar hacer, no, el nuevo pacto es tú tienes que ser eso, ¿sí? No es hacerlo, porque eso eran las obras del antiguo pacto. Si lo haces, vives, o te libran de la muerte, ¿sí? No mueres apedreado, no te juzga el Sanedrín o los líderes del pueblo en aquel tiempo. No, ahora tienes que serlo, ¿sí? O sea, eso que dices que es, no naces a hacer, ahora tú tienes que ser eso. Por eso la Biblia dice, bueno, un ejemplo, si un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón adulteró,
porque ahora no es nada más la acción, es lo interno. Amén. Por eso este pacto es más exigente. Él no necesita ver obras, él necesita ver actitudes, ¿sí? Motivaciones. Si la obra es buena, pero la actitud y la motivación es mala, Dios no la recibe. Amén. Si la motivación, la actitud es buena, a veces, aunque haya un error, Dios lo tolera, pero me enseña, ¿sí? Porque dice, ay, su actitud no era esa, su intención no era esa, estuvo mal, ¿sí? Pero le voy a explicar, mira, si esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace. Como el corazón es correcto, entonces se va a enderezar. ¿Sí me explico? Amén. Bueno, entonces, no todos suben a ese monte, pues, ¿sí? Solo los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que se quiere dar todo por Dios, ¿sí? Es alguien que su mentalidad es otra, su forma de ver la vida es otra, ¿sí? Es de esa gente que en las iglesias normalmente se les llama exagerados, ¿sí? ¿Sí? Como que fanáticos, o sea, no es para tan imprudentes, ¿sí? Pero aquel está ardiendo adentro, pues yo quiero ir a Dios, ¿sí? Yo quiero estar en la iglesia, ¿sí? De esa gente tipo Simón el ex brujo, ¿sí se acuerdan? Hechos 8, ¿sí? Que ve a Simón el ex brujo, no era cualquier brujo, era un brujo que estaba sobre toda una ciudad, o sea, era el patrón de esa ciudad, ¿sí? Que mandaba ahí, toda la gente le seguía. Imagínense alcanzar una persona así, es abrirnos una puerta a una ciudad. Pues por eso se requiere estar crecidos. Llega Felipe, un diácono, ni siquiera un apóstol, pero vean el calibre de hombre. Y empieza a evangelizar, y el brujo se cae. Mira, qué tremendo poder de Dios, ¿sí? Esto ni yo lo hago, que controla una ciudad. ¿Y este muchachito quién es? Y empieza a evangelizar y se gana a Simón. Y la Biblia dice, creyó también Simón. Entonces usted se va a la raíz de esa palabra, y creer es lo suficiente para ser salvo. O sea, Simón fue salvo. Amén. ¿Sí? Y rápido se ve, empieza a dar fruto, y se bautiza Simón. Sí, dice, no, pues, ¿qué hay que hacer? Pues hay que bautizarte, vámonos. Se bautiza, no es de que, es que tal no siento, que yo creo que no es el tiempo, que normalmente sí decimos. Simón dijo, ¿dónde? ¿Qué hacemos? Pues hay que meterte al agua. Pues métanme, ¿sí? Empieza a cambiar de vida, deja toda la brujería, o sea, fruto de arrepentimiento. Amén. Y era que siempre estaba con Felipe en las reuniones. Eso es ser una persona que Dios lo tocó. Entonces, eso es ser discípulo. Entonces, eso arde aquí adentro, ¿sí? ¿Se imaginan los que no pensaban como Simón? Pura exageración, Simón. Sí, saben, era bien brujo, ¿sí? Nos robó a nosotros, así, ¿verdad? Pero Simón aquí adentro, esto es impresionante, nunca había conocido algo así. Amén. Entonces ese fue un discípulo que gracias a su corazón y su actitud, Dios le envió a Pedro para que lo sacara de su condición, porque Dios vio el corazón de ese hombre. Amén. Esos son los discípulos, ¿sí? No todos son así. Amén. Porque no han logrado permitir que Dios les renueve la mente. Entonces es más fácil vivir por métodos que vivir por un caminar en una convicción. Si tú me dices esto, no quiero empalmarnos y después la voy a llevar a regar. ¿Está claro, hermanos? ¿Cómo corro esta carrera? Sin peso, sin pecado. ¿Sí? Y 3, con paciencia, dice aquí. Amén. Corramos con paciencia la carrera. ¿Qué es? Bueno, es lo que creo que es el coco de todo, ¿no? O sea, a todos no se nos da la paciencia, ¿sí? O muy pocos. Héctor es muy paciente, ¿sí? Pero otros somos no tanto, ¿sí? Rápido nos desesperamos. Órale, vámonos, ¿sí? Con los hijos más, ¿no? Y ya estamos encima de ellos. Porque no somos tan pacientes, ¿sí? Todavía ven, como que es el coco de todos. No se vieron igual. Gloria a Dios. Entonces Dios dice, bueno, hay otro punto. Si vas bien, pero necesito que seas más paciente. Y la palabra paciente aquí es perseverar, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que pase lo que pase, usted sigue y sigue y sigue. Que otros se van para atrás, usted sigue, ¿sí? Y sigue en esa perseverancia. Usted sabe que los que van a ser columnas en una iglesia son los que perseveran, ¿sí? Y lo dice el libro de los Hechos, creo que es el 2, o el 1 o el 2, donde dice que fueron al aposento alto después de hablar con el Señor, y dice donde moraban, y menciona a los 11 apóstoles, y luego dice ahí, todos estos perseveraban en oración, en ruego y en la palabra, ¿sí?
el mismo ánimo, dice ahí. Entonces, parte de la característica de una columna espiritual en una iglesia es la perseverancia. ¿Sí? ¿Por qué creen que escogió a Matías? ¿Sí? A ver, de los que han estado con nosotros, del bautismo de Juan hasta que el Señor subió al cielo, o sea, hasta este momento, ¿sí? Vamos a escoger el siguiente apóstol. Entonces menciona a Matías y a otra persona, no recuerdo el nombre, ¿sí? Barsabás. Entonces, pero dicen estos que han estado desde Juan. Nunca los menciona la Biblia, los evangelios, hasta el libro de los Hechos. Pero esos dos perseveraron. ¿Sí? Esos iban a ser el siguiente apostolado. ¿Sí? Porque el ser columna, una característica es la perseverancia. O sea, que no entro y salgo, permanezco. Amén. Entonces quiero subir a esa dimensión. Bueno, hay que correr esta carrera de fe. ¿Sí? ¿Cómo la vas a correr? Despojándonos de pesos, viendo los testigos. ¿Sí? Despojándonos de pesos, cosas que no nos nutren. Despojándonos de pecados, cosas que ofenden a Dios. ¿Sí? O consagrándonos más. Corriendo con perseverancia. Amén. ¿Sí? ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Y ahora el versículo 2 ya nos da un ejemplo todavía más sublime, que es Jesús. Y entonces nos dice, o sea, ya tienes tu mirada en tus testigos vivientes, gloria a Dios, va a decir el Señor. Es que te voy a mostrar algo todavía más elevado. ¿Sí? Entonces dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? Entonces, por encima de ellos, pero esto se tiene que crecer un poco más para poder tener la mirada todavía más allá. ¿Sí? Porque un niño en la fe no le puedes decir, no me veas a mí, mira al Señor. Si a mí, que tengo tiempo, nos puede costar ver al Señor. ¿Se imagina a un recién convertido? Pues, ¿qué es eso? ¿Cuál Señor? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, yo soy un testigo viviente. Lo que yo haga, hazlo tú. Qué tremenda responsabilidad, ¿verdad? Como Pablo. Amén. Si ustedes imítenme a mí, no batallen. Les cuesta imitar a Jesús, no se la compliquen, hagan lo que yo hago. Y se acabó. Nosotros como pastores hay que decir eso o hay que hacer eso. Sí, mira, no se la compliquen. Y si, aunque no lo digan, ¿verdad? Para nosotros ellos son ejemplo. Sí, ay, él hizo esto, pues entonces no está tan mal. Mira, él hace esto, pues hay que hacer nosotros también. Amén. Pero ya cuando estás creciendo todavía en fe, aparte de que no dejas de verlos, porque la Biblia dice que cada día, hermanos, es un camino nuevo. ¿Sí? Amén. Y la Biblia dice que caminado este camino. Cuando usted amanece, usted no puede decir, está fácil este día, porque ya lo viví. No es cierto. ¿Sí? Entonces, Dios nos va a decir, tú nunca has caminado este camino, sea un día o una etapa nueva. Pero te doy la manera de caminar. Guarda distancia entre el arca y ustedes. Si les dice Dios al pueblo de Israel cuando iban a entrar a Jericó. ¿Sí? Y miren el arca. Amén. Y avancen cuando ella avance. El arca no iba flotando, iban sacerdotes cargándola. Entonces, ¿qué está diciendo? Vean a los sacerdotes. ¿Sí? Porque ustedes nunca han caminado este camino. O sea, no se la den de que ya saben todo. ¿Sí? Que no es cierto. ¿Sí? Vean a los testigos que ya tienen un camino recorrido en esta carrera. Y caminen conforme ellos van avanzando. Y ahí es donde los Pablos nos pueden decir, sean imitadores de mí, no sufran, ¿sí? Pero ya cuando vamos avanzando, dice, gloria a Dios por mis sacerdotes, pero hay que ver también el arca. Y entonces puestos los ojos en Jesús. Amén. ¿Está claro? Amén. Y vean qué bonito esto. Bueno, ¿qué es poner los ojos en Cristo? Es que el alma, subirla a las cosas de Dios, pero eso lo vemos a lo mejor ahorita lo vemos. Entonces dice, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Bueno, todos esos héroes han cruzado el carril, ganando los que han ganado. Muchos se han quedado en el carril tirados, ¿sí? Otros han salido a la carrera, ¿sí? Otros la han cruzado. Amén. Pero el que inició esa carrera es Jesús. Amén. Él fue el primero en cruzar esta carrera de fe, porque la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Él ya había sido crucificado. Por eso Él es el autor, o sea, el que abrió camino en esta carrera fue el Señor. Quiere decir que el primero que padeció en esta carrera fue Él. Amén. Entonces Él es el autor, el que inició, y el consumador, el que la terminó. De ahí todos los demás ya vienen a ser segundos, ¿sí? Pero Él es el autor de esta carrera y el primero que la ganó.
Entonces aquí tienes testigos a tu lado, ¿sí? Testigos vivos, ¿sí? Que fue el que la inició y el que la terminó, el primero. En Él pon tus ojos. Estos son tus ejemplos, ¿sí? Amén. Alcanzables, pero en Él hay que tener los ojos. ¿Está claro? Amén. Y lo dice el cual, y aquí nos dice cómo es que Él la cruzó. Por el gozo delante de Él, ¿sí, verdad? Sufrió la cruz. Entonces, ¿cómo voy a cruzar yo esta carrera? ¿Sí? Yo tengo que ver el gozo que está delante, no la tristeza que está presente, ¿sí? Sino el gozo que está delante. Y la Biblia dice aquí, por el gozo delante de Él, pudo sufrir la cruz. Fíjense, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un boxeador, ¿sí? O un atleta, lo que sea. Creo que Pablo lo menciona, ¿no? Que el atleta se abstiene de ciertas cosas para ganar esa corona o ese trofeo. Bueno, es lo mismo. Cuando alguien se está preparando para una competencia de esas, pues no se cena aquí venden tamalitos. Bueno, hamburguesas, pues, esas no las conocemos. Sí, o las gorditas de Torreón, únicas. Sí, no se agarra, no, él sabe. Hay una competencia, sí, voy a boxear dentro de un mes. No puedo ir todo por sin ningún lado, ¿verdad? Mi cuerpo tiene que estar al 100. Aunque él babea por las hamburguesas, ¿sí? Pero él dice, me tengo que abstener, porque si no pierdo la guerra o esta batalla, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que a él motiva para poder decir adiós hamburguesas? Sí, véngase la competencia, el trofeo, mis hermanos, ¿sí? Pues yo estoy viendo el gozo que está delante. Me van a levantar las manos en el caso del boxeador, ¿verdad? Me van a dar un cinturón y aparte me van a dar una muy buena paga. Entonces ese es el gozo que está delante en ese ejemplo, ¿verdad? Sí, tengo un gozo adelante. Entonces ese gozo me hace menospreciar esto. ¿Sí me explico? A un día voy a ver el Señor. Toda mi familia, millares de personas después de mí van a ser salvas si yo permanezco. Porque eso dice la Biblia. Dios guarda su amor y su misericordia a millares de los que le temen y guardan sus mandamientos. Fíjense, un día van a ser gente, nosotros un día nos vamos, si el Señor no venía antes. Y millares de personas de nuestra descendencia, ni siquiera van a saber que existimos, ¿sí? Pero Dios sí va a acordar, por amor a mi hijo fulano, tú eres su nieto, ¿sí? Tú ni sabes que existió, pero por amor a ese que fue fiel, te voy a tocar a ti. Y paz, lo toca el Señor. Y Él ni cuenta que existimos nosotros. Pero ese es un trofeo, hermanos, un gozo que está delante. Y por ver ese gozo, todo este mundo es menospreciable. ¿Sí me está entendiendo? Pero si yo estoy enfocado en el boxeador, en la hamburguesa que voy a dejar de comer, en la coca que no voy a cenar, ¿sí? En las gorditas que no voy a almorzar, ¿sí? Híjole, qué sufrimiento, qué difícil. Dios, no. ¿Sí? El gozo que está delante, ¿sí? Si tú te abstienes de esto, vas a ganar un trofeo, ¿sí? Vas a ganar un galardón. Entonces, si no lo ves así, siempre va a ser, híjole, es que ya voy a tener que dejar de hacer esto. Híjole, es que esto. ¿Sí me explico? No, pues. Y en esa convicción no puede decir, esto no es nada a lo que voy a ganar. ¿Amén? ¿Está claro? Amén. Entonces, así fue el Señor. Y por causa de eso dice, menospreció lo propio. Entonces, ¿qué es lo propio? Pues es burla, es humillación, ¿sí? Lo menospreció, o sea, le dio un precio más bajo. ¿Por qué le dio un precio más bajo? Porque valía más el galardón. Amén. ¿Sí? ¿Qué tanto valor usted le da a una ofensa? ¿Sí? 2 años sin hablarnos. ¿Sí? Un mes resentido. ¿Sí? Una vida odiando. Usted no menospreció lo propio. Le dio un precio más alto. ¿Sí? Menospreciar es darle un precio bajo. ¿Sí? Eso se puede lograr si yo veo al Señor. O sea, veo el galardón. Amén, ¿está claro? Entonces imagínense que un día no seamos solamente este grupo, sea una iglesia cada vez más grande que impone el reino de Dios en esta ciudad. ¿Sí? Pues yo lo soporto por ver eso un día. Amén, mis hermanos. Amén. Nuestras familias sirviendo a Dios en el ministerio. ¿No le gustaría ver a sus hijos en la alabanza? Sus hijos predicando, ¿sí? Sus hijos levantando misiones en otra ciudad, en otro país, pero de veras de Dios. Amén. Bueno, hay un gozo que está delante. Ese es mi galardón. Señor, un día yo los voy a ver. ¿Sí? Ni modo, a mí me toca
hacer a un lado las gorditas, hacer, sí, es un ejemplo, sí, menospreciar esto, sí, por el galardón que está hacia allá. Amén. 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 Eso hizo Jesús, por eso sufrió la cruz. Si no, no la sufre, porque él mismo delante de Dios en el Getsemaní dijo: no puedo, Señor, sí, así que ayúdame que esto pase en mí. Entonces el Padre lo fortaleció y él siguió viendo el galardón, o lo que dice Isaías. El gozo, iba a ver el fruto de su aflicción. Entonces después de eso dice: se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? ¿Dónde está el trono de Dios? En los cielos. O sea, caminar en fe, caminar en fe, caminar en fe, y ¡pum!, lo sentó allá. ¿Sí? Y desde allá, dice, cuando él resucitó, toda potestad, ¿sí?, me es dada en el cielo, no en los cielos, en el cielo y en la tierra. ¿Sí? O sea, desde acá tengo una potestad hacia abajo. Eso es ejercer presión hacia abajo. ¿Sí? Y entonces poder transformar lo terrenal en base a lo espiritual. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿verdad que no es misticismo? Es cruz. Amén. Por eso no se entiende la guerra. ¿Sí? Porque nos emociona gritarle al diablo y nos agüita llevar la cruz. ¿Sí? No puedo gritarle si no llevo cruz. Amén. Ya nos dejó el Señor un diseño bien establecido. ¿Quieres vencer principados, potestades? Hazle como yo. ¿Cómo, Señor? Muérete en la cruz, mijo. ¿Sí? Porque ahí vencía todo principado y toda potestad. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces sentó a la diestra del trono, llegó al tercer cielo. Y luego ya viene una lucha interna. Tú dime. Es que no quiero abusar. Si no, no me invita Héctor, de atrás. Bueno, esa es una, ¿sí? Número 2. Esa es la lucha en la fe, ¿sí? O la carrera en la fe. Y luego viene otra batalla, ¿sí? Que es una batalla interna. Créanme que la otra es más fácil que esta que viene, ¿sí? Versículo 12, Hebreos 12:12. Esto me lo voy a aventar más rápido, para ya no tardarme mucho. Hebreos 12:12. Ahí mismo nace en el versículo 12. Dice: ¿ya estamos todos? Amén. Entonces esto habla, la otra, la carrera en la fe. Y esta es la batalla interna, ¿sí? O la batalla de nuestra alma. Dice: por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga el camino, sino que sea sanado. Bueno, antes de... el primer punto ahí es como una fichas de dominó, ¿sí? Se cae una y ¡pum!, se empiezan a caer todas, ¿sí? La primera es las manos caídas. Si mis manos se caen, ¡pum!, todo viene como fichas de dominó, ¿sí? Entonces quiere decir que esa es la más importante, ¿sí? Entonces si se bajan mis manos, mis rodillas se paralizan, se detienen, ¿sí? Las sendas que yo tenía derechas empiezan a ser chuecas, ¿sí? Lo cojo que yo tenía, o las limitaciones o la imperfección que yo tengo, me empieza a sacar del camino, o la carrera, ¿sí? Ya no sigo la paz con nadie, ya no busco la santidad, ya no me interesa ver al Señor, y lo peor, ¿sí? Bueno, entre lo peor, a ver, cuenta que va hacia abajo. Dejo de alcanzar la gracia de Dios, o sea, ya no soy nadie, ¿sí? Y la última, bueno, dice que brota una raíz de amargura, ¿sí? Y ya no nada más soy yo el afectado, afecto a los que están a mi alrededor. Y la última, me convierto en un profano, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver despacio, ¿sí? El primer punto, levantar las manos caídas. Esa es la más importante. Si no aprendo eso, lo demás voy cayendo poco a poco. ¿Qué es eso, levantar las manos caídas? Yo entiendo que es cuando pierdes la esperanza o pierdes la fe. O sea, que no estás con tus manos alzadas en convicción, en esperanza, en fe. No tanto es literalmente, ¿verdad? Es un ánimo en fe, ¿sí? Y cuando eso se bajan, es que ya perdí la esperanza, ¿sí? O ya perdí la fe. Amén. Entonces cuando eso pasa, viene como fichas de dominó. Entonces, ¿qué es perder esa esperanza? ¿Qué es perder esa fe? Bueno, la Biblia dice, nosotros sabemos que nuestra alma es parte de nuestro ser, ¿sí? Nosotros tenemos 3 partes dentro de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, dice Tesalonicenses, ¿sí? Todo vuestro ser sea santificado, espíritu, alma y cuerpo. Entonces parte de nuestro ser es el alma, que el alma tiene emociones, tiene sentimientos, tiene pensamientos, ¿sí? Y ahí encierra lo que es el carácter. Todo ser humano tiene alma, ¿sí? Y siempre
en todos, no nacen las mujeres, en los hombres también el alma es inestable. Sí, es que la mujer a veces lo expresa más, ¿sí? Pero también los hombres nos deprimimos y nos alegramos, nos enojamos y no estamos contentos, ¿sí? Así está el alma. Y el alma está condicionada a lo externo. Se siente feliz o se siente triste dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Porque el alma tiene ventanas al exterior, la boca, los ojos, el oído, lo que escucha, lo que habla, ¿sí? Va directamente al interior y no nada más al que se lo estoy diciendo. Y los ojos son ventanas a lo exterior, dependiendo de lo que esté viendo, eso condiciona su estado anímico o su estado emocional. ¿Está claro? ¿Sí? Pero hay una cosa que la Biblia dice que estabiliza mi alma, ¿sí? Es la fe, la esperanza, dice el libro de Hebreos, ¿sí? Que mi esperanza es el ancla de mi alma, dice, que traspasa el velo. ¿Por qué especificará ancla de mi alma? ¿Por qué no dice nada ancla? ¿Por qué dice del alma? Porque el alma es inestable, ¿sí? El alma está así, de todo mundo, hasta nosotros como hijos de Dios. A veces queremos mucho de Dios, a veces ya no queremos nada. Ahorita quiero servir a Dios y mañana ya no quiero servir, ¿sí? Sí, porque es inestable en base a la situación externa. ¿Está claro, hermanos? ¿Sí? Entonces el Señor dice, como así es su alma, hay un ancla. ¿Qué es un ancla? Pues lo que tiran los barcos para estabilizarlos, para que aunque se mueva, no se salga del lugar donde está, porque hay algo que lo ancló. Entonces así es el alma, como un barco. Si ahorita está bien, mañana no. Ahorita está contento, mañana está enojado. Si ahorita anda de buenas, al ratito anda de malas. Sí, así está el alma. ¿Está claro? Pero entonces Dios dice, la esperanza te estabiliza el alma. ¿A qué tengo que tener yo esperanza? Pues aquí lo que está aquí. ¿Sí? Señor, estoy viendo, estoy oyendo y hasta estoy hablando cosas por sin ningún lado. ¿Sí? Sin fe, sin esperanza. Señor, pero tu palabra dice esto. Entonces el alma, aunque no lo crea, créame que esto es básico y esto es tan real, ¿sí? ¿Qué hablo yo? ¿Cuál es mi lenguaje? No vamos a morir todos, ¿sí? Al rato nos llega, ¿sí? Uno por uno vamos a ir acabando, ¿sí? Nos va a pegar y no hay quien nos salve de esta. Entonces, ¿qué está hablando mi alma? ¿Sí? No hay esperanza. ¿Qué se la pasa viendo mi alma? ¿Sí? Cosas que no me sirven. ¿Qué está oyendo mi alma? ¿Sí? ¿Está claro? Todo lo que escuche, lo que ve, lo que hable, alimenta mi alma. Amén. ¿Qué tengo que ver, qué tengo que oír y qué tengo que hablar? La palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces yo lo estoy leyendo, yo la estoy hablando y mi alma está fuerte. Por eso cuando usted tenga un problema muy duro o una situación difícil, no diga ya sácame, ya no aguanto. ¿Sí? Diga dame una palabra, Señor. Dame una palabra donde yo pueda agarrar. ¿Sí? Y cuando usted la escuche o la lea o la sienta de parte de Dios, usted diga, de aquí me agarro, esta es mi ancla. ¿Sí? Dios me dijo esto, no me suelto, pero la situación te está tambaleando. No, a mí me dijo esto, esta es mi ancla, un día voy a salir, porque Dios me dijo esto. Amén. Amén. Eso es anclar el alma. Entonces el alma, usted sale de ese momento de oración, todo está igual, es más, está peor. ¿Sí? Pero su alma está animada. Esto vamos a salir. No, esto es para bien, qué bueno que nos está pasando. Gloria a Dios, ¿desde cuándo nos hubiera pasado? ¿Sí? Porque la esperanza está tan grande que dice uno, esto es para bien. ¿Sí? Señor, me va a salir barato todo lo que me has hablado. Esto no es nada. Pero el alma está estable, anclado en esto. ¿Está claro? Amén. ¿Qué pasa cuando no está estable? Cuando las manos, pierden la esperanza. Si lo primero es que la rodilla se paraliza. Ya no corremos esta carrera y me estanco. ¿Sí? Un cristiano sin esperanza es un cristiano sin visión y sin sueños. Un hombre de Dios muere cuando se pierden los sueños. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, es como si envejeciera una persona espiritualmente. Porque un anciano físicamente probablemente ya no tiene sueño, un día voy a hacer esto, voy a hacerlo. No, pues ya hice mi trabajo, ya cumplí, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Pero alguien que está sin Dios, si no tiene aspiraciones, si no tiene deseos, está envejecido espiritualmente, o sea, no tiene las fuerzas ni el ánimo para hacer las cosas, ¿sí? Pero entonces la Biblia dice que los ancianos soñarán sueños, o sea, vuelve el ánimo de seguir viviendo, eso es tener visión, ¿sí? Entonces, cuando las rodillas se paralizan, es una persona sin visión, sin propósito, sin ganas de seguir caminando en las cosas de Dios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no hay visión? Pues las sendas derechas, ¿sí? O más bien ando por sendas chuecas,
O sea, un caminar que va contra Dios o torcido, ¿sí? Entonces, fija cómo empezó todo, se perdió la esperanza. O sea, la lucha interna la perdí. Ay, no, es que quiero decirles muchas cosas. Tranquilo. Hay un salmo, el Salmo 103. El salmo dice, bendice alma mía Jehová. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, ¿por qué le habla al alma? ¿Por qué no nada más dice, bendice a Jehová? No, tu alma. ¿Sí? Y empieza a decir más o menos la razón. Bendecir es hablar bien de alguien. ¿Sí? Pues, ¿qué es lo contrario? Pues es maldecir. Cuando yo me quejo, y aquí lo ha de haber oído, porque el pastor Matías lo dice, la queja es alabanzas a Satanás. ¿Sí ha oído eso? Bueno, eso es cierto. ¿Sí? Eso es maldecir a Dios o hablar mal de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se siente el alma en un momento difícil? Pues no puede bendecir o hablar bien de. Normalmente es ¿por qué, Señor? Si yo soy tu hijo, ¿por qué si yo te estoy siguiendo? ¿Por qué si yo te sirvo? Sí, los del mundo los tratas mejor, Señor, y a mí no. ¿Sí? Está hablando mal de Dios. Eso no es alabanza, ¿sí? Ni es bendecir. Entonces, ¿qué está haciendo el alma? ¿Sí? Se está alimentando de eso. ¿Y qué va a pasar? Se olvida de los favores de Dios y los empieza a enumerar. Él es el que te corona, te perdona tus iniquidades, ¿sí? Saca del hoyo tu vida, ¿sí? Te rejuvenece como el águila, y hay mucho que aprender ahí, ¿sí? Entre otras cosas, te rodea o te corona de favores y misericordias. O sea, cuando alguien no logra someter su alma en esa lucha, como aquí, o sea, viene la tristeza, viene la preocupación, vienen los problemas, y el alma se empieza a desestabilizar. Entonces, ¿qué hace el Hijo de Dios? La esperanza en su palabra, ¿sí? Y eso me va a estabilizar. ¿Y qué va a pasar? Mi alma va a ver los favores, las misericordias de Dios. Mi alma va a valorar el perdón de mis iniquidades. Mi alma se va a renovar. ¿Y qué pasa cuando un alma se renueva como el águila? Esa águila vuela por encima del problema. Pero si siempre está en angustia, el problema está encima de él. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Bueno, entonces, para irnos más rápido, ser senda derecha a vuestros pies, para que lo cojo no salga el camino. Lo cojo es la deficiencia o los detalles o detallotes que todos aún traemos. ¿Sí? Esa cojera, cositas que todavía no están perfeccionadas, se van a hacer más grandes. Aguas. Si yo me vuelvo atrás, ¿sí? No voy a estar igual que de donde Dios me sacó, voy a estar peor. Esa cojera me saca el camino, ¿sí? ¿Pero por qué? Las manos se bajaron, fíjense, o sea, no venció la batalla interna. Y lo dice, sino que sea sanado, seguir la paz con todos. Y es cuando ya no busco quién me la hace, sino quién me la paga, ¿sí? Porque ya la cojera me sacó. Si ya no veo nada más al que me la hizo, yo empiezo a ver al que se me ponga enfrente. Es que si él no hiciera esto, es que si él dijera esto, es que, ¿sí me explico? Porque el alma ya perdió una batalla, ¿sí? Y luego dice, y la santidad, que es apartarse del pecado. O sea, no hay muchas ganas de pelear contra lo malo, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Sí, esa es otra consecuencia. Sí, nosotros vivimos por la gracia. La gracia es un favor inmerecido. Estamos aquí por gracia. ¿Sí? Si yo no dependo de esa gracia o no alcanzo esa gracia, yo no voy a servir para nada en las cosas de Dios. ¿Está claro? Amén. Pues, ¿cómo se logra eso? Bajando las manos. Y luego dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Entonces ya no más el problema está aquí, el problema empieza a afectar a todos. Y ahí está peligroso. Y ya lo último, se los prometo. Siglo XVI, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. ¿Qué es ser profano? Profano es menospreciar o tener en poco algo que es sagrado. Eso es ser profano. ¿Qué hizo Esaú? La primogenitura la menospreció. No era la herencia de doble porción, era que a través de él se viera la promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. Eso fue lo que él menospreció. Entonces Dios dijo, ya, ¿sí? Tú ya no tienes esto. Y por menospreciarlo se convirtió en un profano, hermanos, ¿sí? Fíjense hasta qué punto podemos llegar. Su familia es sagrada, ¿sí? Sus hijos son sagrados, aunque a veces no los ve así, ¿sí? Son tremendos, no, son sagrados, porque son su herencia. Y la esposa, aunque lo que sea, pero la esposa no, pues, ¿sí?
Es sagrada. El esposo es sagrado, aunque ya no sea tan guapo. ¿Sí? Él es sagrado. Amén, porque Dios los dio. Estas reuniones son sagradas. Amén. ¿Sí? La oración es algo sagrado, la palabra es algo sagrado. Cuando yo baje las manos, todo eso lo empiezo a menospreciar. Pues no pasa nada si no voy. Pues qué pasa si no leo. Qué pasa si no oro. Sí, y tú eres un inútil, tú no sirves para nada. Y empezamos a menospreciar lo que para Dios es sagrado. ¿Está claro? Amén. ¿Cómo empezó todo? Bajo las manos. No pudo vencer la lucha interna. Eso está largo de explicar. ¿Sí? Por eso hasta aquí la vamos a dejar. ¿Sí? Entonces, ¿está claro? Amén. Si yo corro esta carrera de fe, venzo mi lucha interna, entonces Dios me va a llevar de la tierra, el cielo, los cielos. ¿Sí? Para que yo tenga la capacidad de recibir un reino inconmovible, la cultura de Dios, para que yo pueda hacer que esa vida sea aquí en la tierra. Amén. ¿Está claro? Amén. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿sí? Para concluir esta parte. Y vamos a darle gracias a Dios. ¿Está bien, mis hermanos? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te doy muchas gracias por estas vidas que están aquí, que tú los trajiste, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor. Todos los que estamos aquí te necesitamos demasiado y por eso estamos en este lugar, Señor.